que van en una misma. La segunda son los arcos, el cual se puede definir como una línea curva o bien una porción de una circunferencia. También están las circunferencias, la cual es una línea curva, cerrada y plana. Además de eso, tenemos dos conceptos claves, el cual es la tangente, que quiere decir que toca a una figura, pero no la interseca, y la mediatriz, la cual es una recta trazada desde un punto medio de la figura. Entre los materiales necesarios sabemos que utilizamos la hoja, que usualmente pegamos a la superficie donde vamos a dibujar para mayor precisión. También utilizamos la regla T, que ya sabemos que la ponemos, bueno, está conformado por dos brazos perpendiculares entre sí. La utilizamos para hacer líneas en nuestro dibujo. También utilizamos la regla graduada o la escolar, que es la normalita que todos conocemos, que la utilizamos para medir y también para hacer líneas. Y el compás, que utilizamos para tanto para hacer arcos como para realizar circunferencias, y también es utilizado para transportar medidas. Siguiente. El arco tangente a dos líneas rectas. Ok, para hacer este arco, primero trazamos con una regla un eje de referencia para poder desarrollar el ejercicio. Posteriormente, se realizan o se trazan dos líneas rectas a 3 centímetros del eje con un largo de 3 centímetros, aunque puede ser el largo que queramos. Ahora se procede a usar el compás moviendo en el centro del origen coordenado y a partir de ahí se dibuja la intersección con dos líneas rectas. Después se trazan dos arcos en ambos extremos de las líneas rectas y ahora ya tendríamos la intersección para crear el arco deseado. Y ya solo resta colocar el compás y trazar dicho ángulo tangente. Bueno, ahora se hace un arco tangente a dos líneas rectas con un ángulo recto. Primeramente se deben trazar dos líneas rectas, ambas a una distancia determinada con un ángulo recto. Siguiente, por favor. Luego se miden 3 centímetros a partir de cada recta para lograr dos rectas paralelas. La medida es a como se desee. Después de realizar esta medición, se trazan las dos rectas paralelas a las líneas rectas que ya se tenían. Esto con el fin de que la intersección que se forme, se le va a llamar X, sea nuestro centro del arco. De las dos intersecciones que se forman con las rectas con ángulo recto y las rectas paralelas, serán nuestros puntos tangentes que se llamarán T. Luego se coloca la punta del compás seca sobre el punto X y el lápiz en uno de los puntos T. Y finalmente se desplaza el compás de punto T al otro punto T y se obtiene el arco que es tangente a las dos líneas rectas con ángulo recto. Ahora sigue trazar una circunferencia que pase por tres. Trazar una circunferencia que pase por 3 puntos. Lo primero que debemos tener es una hoja en la cual vamos a dibujar 3 puntos, A, B y C, donde nosotros queramos. Una vez ya escogidos los 3 puntos, vamos a trazar una línea de un punto a otro. Por general siempre usamos los puntos A, B.
Una vez trazada la línea, lo que sigue es calcular la mediatriz, lo que nos va a ayudar a averiguar el centro de nuestros 3 puntos. Seguidamente vamos a realizar una recta entre 2 puntos que no sean A, B. Esto es para igualar la otra mediatriz. En estos casos, escogimos los puntos B y C. Una vez que tengamos hechas las dos mediatrices, vamos a marcar el centro de nuestros 3 puntos, punto el cual está situado donde se intersecan las dos líneas de las mediatrices. Siguiente. Finalmente, con un compás vamos a ubicarnos en el centro de nuestros 3 puntos. Abrimos el compás a cualquiera de nuestros puntos, sea el A, B o C, y trazamos nuestra circunferencia. Así nos quedaría nuestra circunferencia con 3 puntos. Ahora sigue una línea tangente a una circunferencia desde un punto exterior a ella. Lo primero que se debe hacer es crear una circunferencia del diámetro deseado, en este caso con el centro O, y luego hacer un punto exterior, en este caso el punto P. Seguidamente se traza una línea desde el centro de la circunferencia O hasta el punto P. Luego, para hallar el punto medio de esta línea, con la ayuda del compás se trazan arcos desde el punto O y el punto P, y donde estas se intersecan se traza una línea que atraviesa OP, dando como resultado el punto M. Compañero Alejandro. Pues esto. Siguiente diapositiva es esta. Línea tangente a las circunferencias de un punto exterior a ella. Luego, haciendo centro en M, se abre el compás hasta O y se traza una circunferencia, y en donde estas dos circunferencias se intersecan, se determinan los puntos tangenciales T1 y T2. Finalmente, se trazan las líneas desde P hasta T1 y T2, las cuales son el punto externo con el punto tangencial. Todo lo anterior da como resultado una línea tangente a una circunferencia desde un punto exterior a ella. Gracias por su atención. Una pregunta, ¿esta presentación es la que ustedes subieron en la documentación? ¿Mediación? No, profe, subimos un No, documento escrito donde es más ilustrativo. Como decía que usted lo iba a presentar con los compañeros, añadimos más imágenes. Ok, perfecto. Gracias, es solo como que lo tengo por ahí presente. Vamos a ver, ¿me pueden poner de nuevo? Vamos a ver a la diapositiva 5. Vayan pasándola un momentito. Para ver algo que... Ajá. 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 Siguen. Las líneas rectas. Denme un segundito para verificar algo. Listo, gracias. Está súper bien, muchas gracias por la exposición, muy explicativo, me gustó mucho que hicieron, pusieron imágenes como con el paso a paso.
Entonces se va como entendiendo bastante bien la parte de lo que ustedes van diciendo con lo que vemos por acá. Entonces van apareciendo paso a paso todas las etapas de su dibujo. Y eso es muy importante a la hora de que ustedes están dibujando, ¿verdad? Porque como dice la compañera y por acá me aclaró que hicieron un documento aún más explicativo, ¿verdad? Y eso está súper bien para que ustedes puedan después hacer estos mismos ejercicios ya en sus casas de forma manual y que no les quede ninguna duda, ¿verdad? Estos materiales que ustedes mismos preparan les funcionan a ustedes mismos, valga la redundancia, para que puedan hacer posteriormente un dibujo, ¿verdad? Si ustedes hacen un material un poquito como más, menos que el paso a paso y todo eso, entonces después tal vez se van a encontrar por ahí de que les hace falta algo. Pero si lo hacen así explicativo con cada una de las imágenes paso a paso y sencillas, entonces van a entender mejor. Tal vez las primeras imágenes, tratar de que sean un poquito más, de las primeras diapositivas, un poquito menos oscuras para que puedan ver mejor como recomendación. Nada más. Muy bien que realizaron un repaso de los principales conceptos que iban a utilizar dentro de su presentación al inicio, que son las tangencias y la mediatriz, ¿verdad? Recuerden que, bueno, la mediatriz no la hemos visto explicada aquí en geometría aplicada en un ejercicio. La vamos a ver ahorita, yo se las voy a explicar. Yo se las había explicado como un concepto teórico, pero no vimos cómo realizarla, ¿verdad? Aquí dentro de 2 ejercicios las utilizan, ¿verdad? Utilizan la mediatriz como un paso medio, ¿verdad? Por decirlo así, para generar otro resultado final. También está súper bien que al inicio nombran como todos los materiales al utilizar. Tal vez en los insumos no son los insumos para dibujar, sino que son los insumos que ustedes tienen para empezar a hacer el ejercicio. Entonces, tal vez nada más poner instrumentos y eliminar tal vez esa parte de insumos y ponerlo en cada ejercicio. Y como insumo, ahora lo ven en mi video, tal vez como insumo poner, por ejemplo, en el primer ejercicio, que es hacer un ángulo con 2 rectas, entonces generar ahí, ¿qué es lo que yo tenía al inicio? 2 rectas, A y B. Estoy dando un ejemplo. Entonces, ese es el insumo que yo tengo, ¿verdad? En este caso, ustedes ponen ahí un eje de referencia. Ese eje de referencia son 2 rectas que se intersecan en un punto, ¿cierto? Entonces, ese es el insumo de cada uno de sus ejercicios. Vamos a ver qué más puse por acá. No, creo que eso sería. Bueno, también está bueno que a veces veo que ponen eso del insumo por acá y a veces veo que lo nombran, pero no lo tienen explícitamente. Entonces, tal vez una recomendación sería como ponerlo así súper claro aquí. No importa que caigamos mal de tanto ponerlo en la presentación o que esto es el insumo y esto es el resultado, porque siempre se los menciono. Al inicio necesitamos saber qué tenemos o qué nos dan en el ejercicio y a lo que queremos llegar, ¿verdad? Y por último también recuerden utilizar la presentación como una ayuda. Recuerden que lo que viene en la presentación no es lo que ustedes dicen. No tienen que leer de la presentación, no tienen que estar viendo la presentación en todo momento. La presentación es solamente una ayuda para lo que ustedes saben, ¿verdad? Una guía y también una forma de que la persona que está leyendo y la persona que está asistiendo a su presentación conozca los detalles más importantes o principales dentro de su exposición. Entonces, por ahí también como una recomendación para ustedes. Estos ejercicios, pues algunos yo los realizo de forma igual. Los 2 primeros me gustaría
bueno, los voy a hacer como un repasito de todos para decirles algunos detalles importantes, pero los dos primeros sí los hicieron de una forma, algunos pasos diferentes y así. Entonces les voy a mencionar también que no es tan mal, ¿verdad? O sea, es simplemente otra forma de hacerlo, de cómo yo lo tengo por acá. Voy a enseñarles. Vamos a ver. Entonces, trazar un arco, el ejercicio de trazar un arco tangente a dos líneas. Por ahí vi que lo que hacían era tener una línea completamente con un ángulo recto, que es, realmente no es que está mal, sino que en este ejercicio es donde se pide que sea con un ángulo recto y en este más bien con un ángulo más cerrado o con un ángulo más abierto. Entonces, tal vez por ahí fue como un detallillo que quedó como suelto. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo más cerradito, un ángulo más abierto, no importa, es exactamente el mismo, la misma metodología para realizarlo. No hay ninguna diferencia. Vean que las líneas aquí, el insumo que tendríamos serían las líneas AB y AC. Eso sería lo que nos darían inicialmente. Y lo que hacemos es abrir con el compás a una abertura cualquiera, que le vamos a llamar R1 en este caso, y ponerlo con centro en B, en el punto B. Y genero un arco por acá. Ahora sí, con el mismo, con la misma abertura de compás, pongo el compás en el punto C y genero un arco por acá arriba con el mismo radio, ¿verdad? Es este que dice R1. Ahora sí, vean que ya ustedes aquí tienen dos arcos por ahí. ¿Qué hago con esos arcos? Le paso una lineecita, eso igual como ustedes lo exponían en clase, le paso una línea que sea tangente a esos dos arcos y en un punto se van a llegar a intersecar. Ese va a ser el punto O, ¿ok? A partir de ese punto O, perdón, yo voy a poner mi compás en el punto O con una abertura desde O hasta T. ¿Lo ven acá? Desde O hasta T. Y aquí desde O hasta T, que es la misma. Y voy a generar una circunferencia que va a tocar a la línea AB y AC en los puntos donde dice T. ¿Ok? Entonces ahí yo generaría una línea o un arco más bien tangente a dos líneas rectas, que pueden que estén cerradas, que pueden que tengan un ángulo recto, que pueden que estén más abiertas. Vean que todos estos ejercicios que los compañeros nos expusieron realmente son acerca de tangencias, ¿verdad? Eso es lo que realmente exponen ellos. Entonces, para que le pongamos también atención a eso. El siguiente ejercicio era casi que muy similar a lo que les exponía anteriormente. Simplemente ponemos el compás en A una abertura cualquiera e intersecamos donde están estos puntos T y T aquí abajo. Ahora sí, yo con un radio cualquiera me voy a estacionar con el compás en el primer punto T y voy a generar un arco por acá. Me estaciono con el compás en el punto T aquí abajo, con el mismo radio, y genero otro arco por acá. Y me quedaría donde se intersecan estos dos arcos, me quedaría el punto O. En ese punto O me estaciono con el compás y con la abertura desde O hasta T genero un arco completamente tangente a las líneas A y B, tocando las tangencias en los puntos T. Vean que es exactamente esto, por eso se le llama como método general, porque sirve tanto para este tipo de ángulos como para los otros que les mencioné antes. Estos otros dos ejercicios son un poquito como más simples, ¿verdad? En estos ejercicios es trazar una circunferencia que pasara por estos tres puntos.
En estos 3 puntos tienen que estar a una distancia igual, chicos. No, profe. Estos 3 puntos A, B y C tienen que estar a una misma distancia. No. No necesariamente, ¿ok? Pueden estar en cualquier distancia o en cualquier ángulo uno de otro. Entonces, gracias por la respuesta. Los puntos A y B pueden estar donde sean. Lo pregunto porque realmente es una pregunta que siempre hacen mucho cuando están haciendo ese ejercicio. ¿Dónde pongo los puntos A y B? ¿Tienen que ser iguales? ¿Tienen que estar a la par uno de otro o no? No, no necesariamente. Pueden estar donde sea. Entonces, simplemente yo tengo el punto A, B y C, los uno con una línea y les saco por acá las mediatrices. Es decir, obtengo los puntos medios de cada una de estas rectas que tenemos por acá. Y por último, donde se intersecan estas mediatrices es donde yo voy a poner el compás, en este centro, con un radio desde el centro, que le voy a llamar O, hasta el punto B o el punto C o el punto A. Y genero mi circunferencia. ¿Ok? El otro ejercicio que ellos exponían también es bastante sencillo, en el que simplemente tenemos primero una circunferencia o un punto O y tenemos un punto P por fuera de ella. En este vamos a crear una semicircunferencia, una mediatriz y por último vamos a tener entonces este punto T, que es completamente tangente a esta circunferencia en ese punto. ¿Ok? Como les digo, todos estos son ejercicios de tangencias realizados desde diferentes formas. Muchas gracias al grupo de la exposición del día de hoy. Voy a compartirles además la pantalla con un video que tengo por acá. Todavía no se los he subido a mediación virtual, pero cuando termine la clase se los subo. En este video yo les voy a mencionar un poquito, bueno, no solo mencionar, sino también les voy a explicar un poco acerca de unos ejercicios que quedaron por ahí de geometría aplicada, que ustedes no van a tener que exponer, yo se los voy a exponer a ustedes. En este video lo van a ver paso a paso como yo lo voy dibujando estos ejercicios. El primer ejercicio es acerca de mediatrices. Recuerden, una mediatriz designa el punto medio de una recta. ¿Ok? El segundo ejercicio es acerca de ángulos, de cómo hacer un ángulo igual a otro. El tercero, de cómo hacer una suma de ángulos. El otro es acerca de una bisectriz. La bisectriz es muy similar a la mediatriz. ¿Cuál es la diferencia? Que se genera la mitad, pero de un ángulo. En la otra era una recta y en esta es un ángulo, ¿verdad? Bisectriz y mediatriz. Recuerden, es muy, muy, muy similar, tanto la palabra como lo que significa y lo que hace, ¿verdad? Su función. En la bisectriz vamos a encontrar dos métodos para hacerla. Se los voy a explicar estos dos métodos. No hay ninguna diferencia en cuanto a que cuando utilizo uno o cuando utilizo el otro. Son lo mismo, son exactamente lo mismo con dos diferencias, con diferencias conforme uno las haga, ¿verdad? Pero se llega exactamente al mismo resultado. Y por último, también está otra forma de hacer una bisectriz, pero sin tener el vértice de mi ángulo. Entonces, porque vamos a ver que para hacer una bisectriz con los dos métodos que les dije antes, vamos a necesitar tener así definitivo el vértice de esos ángulos. Entonces, ¿cómo dibujamos una bisectriz sin ese vértice? Ese último método es como una excepción a la regla, digamos, que nos permite dibujarla. Entonces, eso es como todo lo que les voy a explicar ahorita. Voy a ponérselos por acá. Ok. Entonces, iniciamos con la mediatriz. Como les digo, yo les pongo por acá cuál es el insumo y cuál es el resultado. Entonces,
¿Cuál es mi insumo? Yo tengo un punto A y un punto B que se unieron conformando una recta, bueno, un segmento, ¿verdad? Que va desde A hasta B. Como resultado, ¿qué es lo que quiero obtener? Una recta que va a pasar por el punto medio de ese segmento AB y va a ser completamente perpendicular a este. Eso también es muy importante, que es perpendicular. ¿Ok? Aquí yo, para temas académicos, yo traigo una regla y les muestro que este segmento mide 10 centímetros. ¿Ok? Sin embargo, y que 5 es la mitad, cosa que ya todos sabemos, ¿verdad? Sin embargo, para términos, ya cuando ustedes están dibujándolo, no necesariamente necesitan tener en ese momento una regla para saber cuánto mide su línea, porque, ¿por qué les digo esto? Aquí, en este momento del video, yo estoy abriendo el compás. ¿A qué medida voy a abrir el compás? A un poquito más grande que la mitad de esta línea. Entonces, no es necesario que como esta línea medida 10 centímetros, yo voy a traer la regla y la pongo ahí y digo, entonces tiene que medir 5.6. Si es un poquito más que la mitad, entonces 5.1, 5.5 y lo mido con la regla. No, no necesariamente. Ustedes lo que deben hacer a simple vista, uno observa más o menos aquí es la mitad, más o menos lo abre un poquito más de la mitad, para que no se estén complicando con esto, ¿ok? Pero yo por términos académicos sí se los pongo en la regla para que ustedes lo vean. Entonces, en este momento estoy abriendo el compás a un poquito más de la mitad de la línea. Voy a poner el compás con punta en A y voy a marcar arriba y abajo con un arco. Ahora, con la misma abertura, voy a estacionar el compás en B y marco abajo y marco arriba. ¿Ok? Ahí me quedó faltando un poquito el arco, no importa, me voy a volver a estacionar en A, no hay ningún problema. Y alargo un poquito el arco que no me quedó tan larguito como para que chocara. ¿Por qué hice eso? Porque yo necesito tener una intersección entre estos dos arcos de arriba y de abajo. ¿Lo ven? Para formar ciertos puntos que los estoy marcando en este momento. Ahí. Esos puntos de intersección, yo con una regla o con una escuadra los voy a unir y voy a verificar que ahí tengo la mitad de mi segmento AB. ¿Lo vieron? Esa es la forma de realizar correctamente la mediatriz. Esta es una forma de cómo obtener la mitad de un segmento utilizando geometría, porque ustedes dirían, bueno, ¿por qué no uso una regla nada más? Pues la regla es un instrumento solamente. Esto es una metodología utilizando geometría aplicada. Entonces, pues son metodologías diferentes de llegar a ese resultado en específico. El siguiente ejercicio es el de construcción de un ángulo igual al otro. Entonces, en este ejercicio, el insumo que ustedes van a tener va a ser un ángulo, ¿verdad? La figura que está al lado izquierdo. Entonces, ese ángulo, como ya sabemos, va a tener un punto de origen o un vértice, que en este caso se va a llamar V, y unos lados B y un lado A. Y también vamos a tener como insumo al lado derecho de su pantalla una recta que va a tener como origen o vértice V' y A' va a ser el lado. Ahora sí, yo teniendo esto, ¿qué es lo que quiero lograr? Pasar este ángulo que tengo aquí a también hacerlo en esta recta. ¿Ok? Entonces el resultado se obtiene un ángulo igual que otro. Este va a ser igual que este. Ahora sí, ¿cómo hago? Yo podría en este momento, bueno, esto es como una recomendación también. Yo podría en este momento venir y decir, bueno, pero yo no necesito hacer eso si yo tengo un transportador y lo mido con el transportador, sí, pero esta es la forma de hacerlo mediante geometría aplicada. Entonces, ahora ustedes van a ver que verificamos con un transportador, pero en este caso lo vamos a hacer haciendo uso del compás.
En casi que todos los ejercicios de geometría aplicada utilizamos el compás como herramienta primordial. Si ustedes ven, esto es algo que ya les había comentado, pero se los recuerdo. Si ustedes ven el compás, el uso del compás correctamente, simplemente es abrir o cerrar el compás con la bolita que tienen dentro, ¿verdad? A la medida que ustedes necesiten. Muy importante que cuando están exponiendo este tipo de ejercicios en los que utilizan el compás, que siempre digan, y no importa que lo digan una y otra vez, cuál es la abertura que tiene el compás en ese momento específico, ¿ok? Y en dónde va a poner la punta seca, es decir, la puntita que no tiene lápiz, en dónde ponen esa puntita para apoyarla y poder hacer el arco, la circunferencia, lo que ustedes necesiten en el momento. Cuando ustedes vayan a hacer el arco, siempre recuerden agarrar el compás de la parte de arriba. Ven que vamos a ver si me devuelvo un momentito. Ven que aquí el compás tiene esta parte de arriba, un pedacito metálico en este caso. Ese pedacito es para que nosotros acomodemos el compás y después cuando vamos a hacer la circunferencia, agarremos el compás desde esa parte de arriba. No traten de agarrar el compás desde abajo, porque primero les va a ser más difícil y segundo puede ser más, va a ser más propenso de que el compás se les vaya a mover del punto de apoyo. Y cuando el compás se mueve al punto de apoyo, entonces ya genera un dibujo impreciso y además genera un dibujo corrido también, porque muchas veces si se les mueve esa puntilla, generan otra línea donde no quería, ¿verdad? Voy a regresar a donde estábamos. Okay. Más o menos por aquí. Vamos a adelantar un poquito. Ok. Ahí, ¿qué fue lo que hice? Abrí el compás a una medida cualquiera. Puede ser una medida cualquiera, pero tiene que intersecar el lado B y el lado A. Si yo abro el compás con una medida muy grande, no me va a intersecar eso, sino que me va a llegar como por aquí más salido el compás. Entonces, siempre tiene que ser una abertura cualquiera que ustedes quieran, pero que toque esos lados de ahí. Una vez que escojo la abertura del compás, voy a estacionar el compás, la punta, en el vértice V y voy a generar un arco ahí. ¿Lo ven? Ahora sí, ahí tengo mis puntos de intersección, A mayúscula y B mayúscula. Ese es el ángulo que yo necesito transportar a este otro lado de la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual, voy a venir con el mismo radio con el que acabo de hacer de V a A y voy a hacer el mismo arco. ¿Ok? Poniendo el compás con la punta en V. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a venir y medir cuál es la longitud que hay desde A hasta B y esa va a ser mi abertura del compás. Pongo el compás en el punto A, que es una intersección, y genero un nuevo arco que va a intersecar el arco que hice antes. Ese punto de intersección le vamos a llamar B'. Y por ahí, por ese punto, es donde va a pasar la línea del lado de mi ángulo. Entonces, con una regla, uno el punto V con el punto B'. Y lo alargo un poquito. Ahora sí, ya tenemos tenemos ángulos completamente iguales unos de otros. El siguiente, bueno, aquí lo último que hago es verificar. Como les digo, con un transportador, pongo el centro en el vértice y verifico que mide este ángulo 60 grados y lo pongo en el siguiente ángulo y verifico que también mida 60 grados, lo coloco bien y vean que mide 60 grados. Quiere decir que está correcto el ejercicio.
El siguiente ejercicio que vemos es el ejercicio de suma de ángulos, ¿ok? Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? No, profe. No, pero por parte no. Eso está claro. Ok. Entonces pasamos a este siguiente ejercicio, que es el de suma de ángulos. En este ejercicio, como lo dice el título, nosotros vamos a tener dos angulitos diferentes. Vean que uno está más abierto y el otro un poquito más cerrado. Nosotros vamos a querer llevar estos dos ángulos a la figura que está más hacia la izquierda en su pantalla. Entonces, esa recta que está hacia la izquierda la queremos transformar en la suma de los dos ángulos anteriores. Cuando decimos suma, siempre pensamos normalmente en algo matemático, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver desde una forma gráfica. Ustedes se van a dar cuenta que este ejercicio es exactamente igual que el pasado, nada más que lo hacemos doble y que utilizamos como línea base, no solamente esta que nos dan aquí, sino que la que ya creamos después. Pero van a ver que son exactamente los mismos pasos que utilizamos en el ejercicio anterior. Como insumo vamos a tener entonces el ángulo VBA y el ángulo V' y B' y esta recta de acá a la derecha. Como resultado vamos a obtener entonces la suma de esos ángulos anteriores. Primeramente, entonces, nosotros vamos a tener que agarrar el compás y abrirlo con una abertura que va desde V hasta A mayúscula, ¿ok? Entonces, ahí empezamos a abrirlo y verificamos que esa sea la abertura y le pasamos a la otra línea con centro en ese V que está por ahí. Generamos el arco que se interseca en la recta que ya teníamos. Ahora sí, busco cuál es la abertura o la longitud que hay desde A hasta B y cierro un poquito, abro un poquito conforme a lo que necesito mi compás. Ahora sí, teniendo esa abertura, me vengo a la intersección de la nueva recta y marco ese arco. Vean que fue los mismos pasos que utilicé en el ejercicio anterior. Esa es la primera intersección y esta es la segunda intersección que tenemos. Ahora sí, ¿qué hay que hacer? Unir V con el punto de intersección acá. Ahora sí, me vengo al segundo ángulo. Hago exactamente lo mismo. Abro el compás con una abertura desde V hasta A' y lo paso acá. Nada más que ahora disculpen por ahí que tapé, nada más que ahora la abertura no va a ser desde la línea de abajo, sino que va a ser desde la línea más superior, porque estamos tratando de sumar el ángulo. Entonces mi línea base, voy a ponerlo por acá, mi línea base ya no va a ser esta, sino que va a ser esta de aquí. Esa va a ser mi nueva línea base para poner el arco que se forma desde V hasta A', desde V hasta A'. Este es el arco que yo estoy generando. Después, de igual forma, lo van a ver aquí. Yo voy a medir cuál es la distancia desde B' hasta A' y voy a poner el compás con centro en A, con ese radio, y voy a generar un nuevo arco aquí, que después voy a unir con la regla. Vamos a verlo en el video. Ahí ya yo dibujé el primer arco, dibujo el segundo arco, genero el punto de intersección y por último uno eso. Si ustedes ven, entonces ya en ese gráficamente pudimos representar la suma del primer ángulo con el segundo ángulo para conformar esa tercera figura. El siguiente ejercicio entonces es el de la bisectriz. En la bisectriz, como les digo, hay dos métodos. En el primer método se realizan como menos pasos que el segundo método, pero eso no quiere decir que uno sea más fácil que el otro. Realmente son muy fáciles los dos.
¿qué es lo que vamos a tener primero? Como insumo vamos a tener el ángulo, el angulito nada más, es decir, los lados y el vértice. Y como resultado, entonces, vamos a tener el punto medio de este ángulo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Abrir el compás con una abertura cualquiera que ustedes quieran y la vamos a poner el compás sobre el punto V y vamos a generar un arco que interseque el lado B y el lado A. Ahí colocamos el compás y generamos esta intersección entre el lado B y el lado A. Ahora sí, me vengo acá y mido cuál es la longitud que hay entre esas intersecciones con el arco. ¿Lo ven ahí? Una vez que hago esto, estaciono el compás, concentro en una intersección, pongo el primer arco, estaciono el compás, concentro en la otra intersección y hago un segundo arco. ¿Lo ven? Ahí se genera como un tipo de X y un punto de intersección que yo voy a unir con una reglita entre V y ese punto. ¿Lo ven? Cuando ya uno esos dos puntos, entonces creo la bisectriz de mi ángulo. Ahora, aquí ya empieza a explicarse lo que es el método 2. Ese sería el método 1, ¿verdad? Vieron que es bastante simple. Entonces, empezando con el método 2, de igual forma, como insumo, vamos a tener un lado AB y un origen U. Eso no va a cambiar. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a tener un punto medio. Por ahí vamos a tener un punto medio, pero de un ángulo, ya no de una recta. ¿Ok? Entonces, voy a ponerles por acá el video para que inicie la explicación. De igual forma, aquí abrimos el compás con la abertura que ustedes deseen, simplemente que interseque el lado A y el lado B. Ponemos el compás en el punto V. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Vamos a tener que abrir aún más el compás. ¿Con cuál abertura? La que ustedes deseen, pero que sea más grande que la que acabamos de hacer. Nada más. Esa es la única regla que nos piden. Entonces, ponemos la punta del compás en V y generamos un nuevo arco que interseque los lados A y B. Una vez, bueno, ahí vieron que aparecieron como por arte de magia las letras. Voy a volver a hacer las letras donde se intersecan cada uno de estos arcos y se generan entonces 4 puntos de intersección. ¿Los ven? El punto P, el punto S, el punto Q y el punto R. Esos son los 4 puntos de intersección que se generan. Una vez que tenemos esos 4 puntos de intersección, los vamos a unir uno con otro, pero no los vamos a unir linealmente, sino que los vamos a unir en diagonales. Entonces, uno el punto Q con el punto S y posteriormente uno el punto R con el punto P. Ya lo vamos a hacer acá. Nada más con un arreglo. Uno en diagonal esos puntos, generando como si estuviera haciendo una X. Ahí se genera ese punto que yo voy a marcar en este momento con el lápiz. Ese punto, adivinen qué voy a hacer. Hay que unirlo con el origen, que es el V. Y ya ahí se genera la bisectriz, de nuestro ángulo que teníamos inicialmente. ¿Dudas hasta el momento, chicos? De mi parte no, profe. Todo muy claro. Perfecto. Claro, como la volvería en bonito. Ok, recuerdan que yo les mencioné, hay un último
ejercicio que es de sacar la bisectriz también. Pero si ustedes pusieron atención a lo que yo les dije al inicio, estos ejercicios por los dos métodos que vimos antes necesitan obligatoriamente de un vértice. ¿Por qué? Porque desde ahí es que empezamos a poner el compás, ¿verdad? Recuerden que medimos desde el V hasta un punto cualquiera y marcamos un arco que corta el lado A y el lado B. Pero siempre con centro o origen el punto V o el vértice de un ángulo. Siempre desde ahí. Entonces, necesitamos un método que sea alternativo si yo por A o por B no tengo el vértice del ángulo. Si el vértice está más afuera del papel, es como que si no estuviera visible en la hoja en la que estoy dibujando. Entonces, está este método alternativo o esta excepción. Para este método, como primera cosa que yo voy a tener es el insumo, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los insumos? Voy a tener una recta A y una recta B. La recta A va a estar arriba y la recta B va a estar abajo. Estas rectas no son paralelas entre sí. No son paralelas. Eso quiere decir que se van a llegar a cortar en algún punto. Allá en el infinito, allá en cierto punto, ellas van a llegarse a cortar en un punto que va a ser su origen o su vértice. ¿Ok? ¿Cuál es la dirección o el ángulo que tienen que tener estas rectas? No importa, eso no importa, simplemente que se vea que se vayan a cortar en algún momento. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener nosotros? Igual que los dos ejercicios pasados, obtener el punto medio de un ángulo, pero esta vez de un ángulo que tiene un vértice que no es visible en el papel. Ahora, ¿cuál es el primer paso que vamos a generar? Primero, vamos a agarrar una regla, una escuadra o lo que ustedes quieran utilizar en este caso, y vamos a hacer un segmento que va a ser, no importa si no es perpendicular, simplemente un segmento que va a cortar la primera línea A y la segunda línea que es B. ¿Lo ven? Ok. Una vez que se genera ese segmento, voy a dibujarles por acá. Ustedes van a ver que aquí se va a formar un primer ángulo, aquí se va a formar un segundo ángulo, aquí se va a formar un tercer ángulo y aquí se va a formar un cuarto ángulo. ¿Ok? Aquí, aquí, aquí y aquí. Esos van a ser como los 4 angulitos que se van a ir formando. Ahora sí. Teniendo eso claro, vamos a llamar... Ay, disculpen por ahí. Vamos a dejar que pase en este momento. ¿Ok? Teniendo eso claro, entonces le vamos a llamar al primer punto de intersección entre ese segmento y los dos lados. Al de arriba le vamos a llamar A y al de abajo le vamos a llamar B. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es poner el compás en A, en el punto A, con una abertura cualquiera. ¿Ok? A ver, ponemos en A, con una abertura cualquiera, hacemos un arco, una semicircunferencia, que va a tener 3 puntos de choque o 3 puntos de intersección, que le vamos a llamar 1, 2 y 3. Por ahí no marqué el número 3, pero se llaman 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a agarrar el compás con un radio cualquiera. No tiene que ser necesariamente el que utilizamos ahorita. Puede ser cualquiera. Y vamos a poner la punta en el punto 1 de intersección. Y vamos a generar un arco. Ahora sí, como siguiente paso, nos vamos a estacionar en el punto 3. Con la misma abertura que utilizamos antes, hacemos otro arco que choque con el último arco que hicimos.
Ahora nos estacionamos en el punto 2 con la misma abertura de antes y hacemos un arco. Nos volvemos a estacionar en el punto 3 con el compás y hacemos otro arco que choque. Y así voy a tener esas intersecciones que se van a llamar C y D. Voy a hacerles como una recapitulación, porque a veces cuando explico este ejercicio, a veces se nos hace ahí como un colocho. Pero vean que es bastante sencillo. Es solamente ponemos el compás con cualquier radio en el punto A y hacemos esta circunferencia que vemos aquí. Ahí ya tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3 como intersección. Entonces, primero me voy a estacionar en el punto 1 con cualquier radio que yo quiera y voy a hacer un arco. Ahora me paro en el punto 3 y hago un arco que choque. Me paro en el punto 2 y hago un arco. Me paro en el punto 3 de nuevo y hago otro arco que choque. Todos esos arquitos que hice ahí tienen el mismo radio. ¿Ok? Es simplemente estacionarme en un punto sobre el primer lado y hacer un arco, estacionarme sobre el punto nuevo que creé, que es el 3, y hacer otro arco y volverme a estacionar en el 2 y luego volverme a estacionar en el 3. Ahora, una vez que yo hago estos pasos, hago exactamente lo mismo para abajo. Ya se van a dar cuenta que es exactamente los mismos pasos. Con cualquier, ojo que aquí no necesariamente el radio tiene que ser igual que el que yo utilicé para hacer la circunferencia grande de arriba. No, puede ser cualquier radio que ustedes deseen, ya no es el mismo. Puede ser más grande o más pequeñito. Eso no importa, ¿ok? Entonces, los mismos pasos que hice arriba. Me estaciono en B. Me estaciono en B y genero una semicircunferencia que va a tocar esos puntos de intersección ahí. Y le vamos a llamar 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, pongo en 4 el compás con un radio que yo quiera y marco un arco. Ahora me voy a venir al punto 6 con el mismo radio, me estaciono en el punto 6 con el compás y marco otro arco que interseque. Ahora me voy a venir al punto 5 con el mismo radio y marco con el compás desde ese punto otro arco nuevo. Voy a venirme con el mismo radio, marco con el compás desde el punto 6. Ahí ya yo tengo todas las intersecciones listas. Entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Unir el punto B con el punto de intersección nuevo, unir el punto B con el nuevo punto de intersección. Ahora uno A con C y A con D, hasta que se prolongue la línea hasta que llegue con las anteriores, como formando, por decirlo así, como un rombo. ¿Lo ven? Como un rombo se forma, como un rombo pero descuadrado, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo esto, ya tengo entonces puntos de intersección, aquí nuevos puntos de intersección, que van a ser estos de aquí, este y este, ¿verdad? ¿Qué creen que tengo que hacer ahí? Unir esos nuevos puntos de intersección unos con otros. Agarro la regla y uno de esos puntos alargando la línea. Ahí voy a tener la bisectriz sin tener un vértice necesariamente, ¿verdad? Ese sería mi resultado final. ¿Dudas con ya cualquier ejercicio de estos, chicos? ¿Tienen alguna duda? De mi parte está todo claro. Por mi parte está bien, profe. Ok. Eso sería entonces todo
lo que les iba a explicar el día de hoy acerca de geometría aplicada. Tanto, bueno, la exposición que ustedes hicieron como la exposición que yo les acabo de hacer ahorita. Todo esto de geometría aplicada lo dejamos hasta aquí el día de hoy. La próxima semana, entonces, ya seguimos con el siguiente grupo de exposición que nos va a explicar nuevos ejercicios de geometría. Vamos a pasar ahorita a hacer unos ejercicios de práctica que me habían quedado por ahí rezagados del tema de escalas, de cálculo de escalas. Recuerdan que eran ejercicios bastante sencillos que se realizaban con regla de 3 y que eran bastante rápidos de hacer. En mediación virtual ya está por ahí el documento que vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer ahorita en clase. Yo creo que ustedes duran, no sé, unos 20 minutos por ahí realizando el ejercicio. Los voy a unir igual en grupos y los voy a unir en grupos y ustedes van a realizar esos ejercicios. Ahí adentro vienen las instrucciones, adentro del documento vienen como las instrucciones. Una vez que ustedes terminan, entonces volvemos a la sala general, ¿ok? Como les digo, son ejercicios de cálculos de escalas. Entonces, no es un tema que ya vimos, solamente que no se los voy a enviar de tarea para no ponerles ahí como muchas tareas para la casa, sino más bien que lo hagamos por acá todos juntos. Los voy a unir entonces a la sesión de grupos. Por ahí voy a estar pasando por cada grupo para ver cómo van y si tienen dudas. Y como les digo, después regresamos a la sesión general.